¿Cuántos han abierto su Biblia esta semana, hermanos? Sinceros, no queden bien con el que está al lado. Solamente decir con honestidad, no la he abierto. Le preguntaría, ¿y su devocional? Pues miren, quiero llevarles a una reflexión y a una meditación de la palabra. Estamos entrando en el quinto rasgo del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, y esta es la benignidad. Hemos participado ya de 4, tomamos un tiempo de reflexión, de ver cómo vamos, y arrancamos en este mes con una nueva característica o cualidad del fruto del Espíritu, y esta es la benignidad, donde en su inducción el lunes veíamos por qué ser benignos, o por qué tener que buscar esa cualidad, ese fruto de nuestras vidas, y hablábamos que la benignidad es la manera en que se hace evidente la bondad de Dios en nosotros, para que podamos entonces dar lo que Dios nos ha dado, darlo a quien debemos darlo. Dios ya tiene todo, corresponderle a Él es muy hermoso, pero Él nos habla de la benignidad como un rasgo del fruto para darla a nuestro prójimo. Por eso ser benigno es buscar y hacer lo bueno que Dios nos ha enseñado. Amén. Entonces, en ese pensamiento quiero que vayamos a hacer esta reflexión que tiene que ver con 3 citas, pero yo ya le aumenté un poco más. Zacarías 1:13, Proverbios 12:25 y Proverbios 16:24, que fue la meditación del día de ayer en la palabra del Señor. Y soy claro en esto, hermanos, porque hay que modelar con el ejemplo que sirve y funciona leer la Biblia. Amén. ¿Quién dice amén? Y que sirve y funciona meditar en lo que dice la Biblia. ¿Quién dice amén? Y que sirve y funciona tener una disciplina de hacer esa lectura y esa meditación. Y entonces eso nos lleva a desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Entonces he titulado esta reflexión La benignidad del Señor. Qué obvio y qué lógico, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, porque estamos entrando a ese rasgo que es demasiado importante e interesante. Y vemos que la benignidad es una cualidad o un atributo que debe tener o que tiene en su haber el que alguien o algo sea nacido, engendrado, concebido, creado para el bien, creado para hacer lo bueno. Y sabes, el origen de ese rasgo, de esa cualidad, viene de Dios. Todo viene de Dios, es la fuente. Entonces, tenemos que estar cerca de Dios, cercanos a Él, para poder tener de Él eso que quiere que tengamos, porque no surge de nosotros, nace de Dios. Hay un origen, hay un génesis en todas las cosas que nosotros vivimos y que vemos que Dios ha plasmado desde el principio hasta ahora que vemos. Y hablo de ese génesis porque, hermanos, en el principio dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios, en el principio la palabra creativa de Dios creó algo. Y me llama la atención que lo que creó dice reiteradamente en la Biblia, y lo que hizo Dios era bueno. Desde ahí el rasgo de su benignidad, de la esencia y del origen de ser bueno y hacer lo bueno, se manifiesta en nuestras vidas como una evidencia de que Dios se ha ocupado siempre de mostrar ese rasgo. Entonces, hermano, te voy a hacer que analicemos algunos versículos y la intención de lo que Dios quiere hablarnos. Tú sabes, cuando dijo Dios, hágase, dio palabra, dio una instrucción, y esto es, salió verbo, salió palabra de Él. En el génesis de la creación vemos esa cualidad, y en el génesis de nosotros, que para mí así lo llamo, el génesis del hombre, el génesis de los hijos de Dios, es Juan 1, hermanos. Juan 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Y te voy a invitar que me acompañes a él para que vayamos enlazando la benignidad con el origen, con el propósito de por qué Dios es quien es y cómo es que hace las cosas buenas. En esta porción, si tú estás ahí ya en Juan 1, versículo 1, te doy un resumen de lo que dice ahí. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra creadora de Dios. A partir de eso hacemos el vínculo con Génesis 1, creación, Dios, palabra, fue hecho, se hizo. Y fue hablado, se hizo y fue considerado bueno. Verso 1. En el principio ya existía el verbo,
y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y le podemos anotar o aumentar, y el verbo era Cristo, y el verbo es Cristo. El verbo estaba con Dios en el principio, Cristo estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz, Cristo, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Mira qué bello, hermano. La palabra de Dios, Cristo, el verbo, el que hace la parte creativa de Dios, la que manifiesta su voluntad, que la hemos visto desde el principio. En todo lo que Dios ha hecho, Cristo estaba y está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso te digo una cosa, la palabra de Dios es buena, porque Cristo es bueno. Su origen es bondad. Cristo es la benignidad hecha carne. Por eso es en el plan de Dios que establece desde el principio y lo resalta. Esa parte de Dios hecha carne es lo que sale de la boca de Dios. Cristo fue enviado de Dios, enviado por Dios para darnos la palabra de Dios, para darnos la doctrina que viene de Dios. Porque si bien es cierto, Cristo Jesús mismo dijo: yo la doctrina que hablo no es mía, la doctrina que hablo es de Dios. ¿Quién dice amén, hermanos? Entonces, lo que sale de la boca de Dios representa la benignidad de Dios. Ninguna palabra de Dios vuelve vacía, porque el propósito de toda palabra que oímos de Dios y de todo lo que dice la palabra, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, toda esa palabra que sale de Dios representa el atributo de Dios, de la benignidad. Y es importante entender esto, como se los dije al principio. Tenemos que imitar, estar cercanos a Dios para primero tener la experiencia de esa benignidad hacia nuestras vidas, que tenga sentido, y entonces poderla plasmar a quien debemos de hacerla. Entonces la benignidad produce en nosotros el bien y el favor de Dios, porque todo lo que hizo Dios es bueno. Y nosotros, en el Juan 1:12 dice que a los que, Juan 1:12 dice: y a los que en Él creyeron les fue dado un poder, y fue el poder de ser llamados. Ahí está el génesis de nosotros. Ahí está donde fuimos recreados en nuevas criaturas para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, voy a las 3 citas de la reflexión de ayer, todo esto para llegar a esas 3 citas. Zacarías 1:13, hermano. Ustedes ya las saben, ya las estudiaron, ya las meditaron, ya las plasmaron en su reflexión. Y Zacarías 1:13 dice lo siguiente: el Señor, ¿quién? El Señor le respondió. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, disculpen. Ahorita me casé un poquito con ella. El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras el ángel que hablaba conmigo. Fíjense, aquí hay un contexto. Malaquías 1 habla de una situación acerca de cómo Dios quería que se comportara el pueblo de Dios, el cual había sido rebelde a ellos, el cual sabía la consecuencia que se traía sobre de ellos. Y con todo y ello, dentro de toda la expectativa tremenda que había sobre esa rebeldía del pueblo de Dios, Dios responde a través del ángel que hablaba con Malaquías con palabras buenas y consoladoras. Amén. Y los 2 proverbios que cita adicional, Proverbios 12 y Proverbios 16, dice, Proverbios 12:25: la preocupación o la angustia agobia a la persona o al corazón del hombre. Una palabra, fíjate, 2 veces, vuelve a resaltar lo que es la palabra, el verbo. Una palabra de aliento, una palabra amable, lo anima o lo alegra. Aquí ya tiene otro contexto, el hablar, el dar palabra. Y Proverbios 16:24 dice: las palabras amables
son como panal de miel. Estamos hablando de la benignidad y hay palabras buenas, palabras amables y palabras de aliento. Entonces, en esta última cita, Proverbios 16:24, las palabras amables son como panal de miel, dulces al alma, endulzan la vida y son saludables porque traen salud al cuerpo. Entonces, hay beneficios en escuchar las palabras de Dios. Hay beneficios en atender el origen de las palabras, la intención. Y en este caso es mostrarnos lo bueno de Dios, el bien de Dios, la benignidad de Dios. Ahora sí, hermano, en todo esto que te he comentado, enlazamos el pensamiento, enlazamos la reflexión sobre estas tres porciones. Y reitero, en Malaquías 1:13 hay una palabra, pero es una palabra que habla Dios mismo, es una palabra que viene del Señor. Y en los dos proverbios hay palabras que o bien pueden venir de parte del Señor o bien pueden salir de los hombres con un propósito, ambas, para favorecer a otros en sus muy indistintas y complicadas, adversas o simplemente confusas situaciones de vida. Esas palabras, como en Malaquías 1:13, venían para consolar ante una situación de juicio que era muy evidente que podía llegar. Y las otras palabras, Proverbios 12 y 16, son palabras ante situaciones cotidianas donde hay preocupación. ¿Tú te preocupas por algo, hermano? Mejor ocúpate, hermano. Preocuparse es hacer algo anticipadamente sin saber lo que va a suceder. ¿Tú te angustias, hermano? Ya ni levantan la mano, ¿verdad? Está bien, porque la angustia es un temor morboso de un monstruo imaginario antes de que siquiera pueda llegar algo. Es decir, tú ya estás teniendo terror y temor de algo que ni siquiera tiene razón de ser. Eso es la angustia y eso es la preocupación. Pero muchos se agobian y muchos tienen un corazón lastimado por eso. Tú tienes algún tipo de amargura. Entonces hay palabras que como panal de miel pueden endulzar tu vida. Pero todas son palabras buenas que nacen de Dios y que pueden nacer también de un hombre con el atributo que Dios ha engendrado e insertado en él. Entonces, hermano, la benignidad del Señor, así como se llama esta enseñanza, es parte de la naturaleza de Él. Yo le puse aquí con palabras raras, ¿no? Por acepción, Dios hace lo bueno. Dios no fue creado, pero Él en su esencia es bueno. Y Él en su esencia hace las cosas buenas. Y como puse yo, inherente a su naturaleza, es algo que es parte de. Entonces, Él hace lo bueno en un muy amplio sentido, en todos los sentidos, mejor dicho, más allá de nuestros sentidos. Él siempre hace lo bueno en toda su creación. Y como les decía, Génesis 1 nos habla y nos enseña que Él habló, Él hizo, Él vio y Él dijo, es bueno. Y estuvo satisfecho de todo lo que Él pudo generar de su creación. Y en esa creación lo creó todo, hermano, porque esa es la naturaleza divina. Él es un Dios dador, un Dios de bondad, un Dios que busca hacer el bien. Y esa cualidad, hermano, ahora voy aterrizando acerca del fruto o ese rasgo. Esa cualidad Dios la traslada a la corona de su creación. ¿Y sabes quién es la corona de su creación? Sin temor, yo, tú y yo somos la corona de su creación, es decir, el hombre, porque Él, Génesis 1:26, puso de manifiesto que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Entonces, te voy a decir esto: no fuimos creados a su imagen y semejanza para ser como Dios, no, ni ser diosesitos, no, porque eso le pasó a Luzbel pensar así, y miren, cayó. Pero fuimos creados a su imagen y su semejanza para ser el reflejo del carácter de Dios. Amén. Esa es la realidad. Cuando tú digas, el hombre fue creado a su imagen y semejanza, la realidad que está diciendo, fue creado para ser el reflejo
reflejo del carácter de Dios. Es decir, para comportarse o anhelar, desear y buscar comportarse como Dios. Por eso, ante esto, hermano, tú y yo debemos entender algo que es extremadamente necesario y es, aún lo puedo decir así, vital para nosotros como sus hijos, como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Amén. Entonces, este mensaje es para ti. Es necesario y es vital para ti como hijo de Dios que el bien de Dios se manifieste en tu vida y que se haga evidente en todo lo que tú y yo hacemos. ¿Es correcto? Entonces, dado esta necesidad de que se haga evidente, es porque tú y yo siempre estamos en una búsqueda hacia el otro lado. O sea, Dios está allá y nosotros vamos hacia el otro lado. Buscamos y decidimos apartarnos y andar sin su presencia y sin su cobertura, caminando solo en nuestras razones y en nuestra vana sabiduría. Por eso es que tiene que hacerse latente la benignidad de Dios, porque dice: ay, mis muchachitos, ay, mis hijitos, y no estoy diciendo de la Llorona nada. Ay, mis hijos, ¿por qué caminan para allá si les he dicho que es hacia acá? O sea, es hacia mí. Entonces, hermanos, nosotros nos equivocamos y es ahí donde funciona la benignidad de Dios, y es ahí donde Dios nos pone el ejemplo para que con aquellos que se equivocan para con nosotros, ¿ya me entiendes?, también actuemos como reflejo del carácter de Dios con esa benignidad a pesar de lo que pueda pasar. Amén. En este sentido, hermano, te voy a dar un ejemplo. Vemos un modelo de la actitud correcta que cada uno de nosotros debe seguir siempre, y como te decía, a pesar de todo, lo cual debe ser nuestra posición ante Dios. ¿Y cuál es esa? Buscar el bien de Dios. Acompáñame ahí rápidamente a Éxodo 33. ¿Por qué es importante enlazar todo esto? Reitero, la benignidad, la bondad, el bien, lo bueno que hace Dios está desde el Génesis. Entonces, ahora tú puedes entender esto y anhelar y desear, hermano, tener y participar de esa bondad. Éxodo 33, te puedo decir ahí rápidamente, habla de Moisés. Moisés tenía una asignación, y esa asignación era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, al pueblo de Israel a la tierra prometida, para completar el proceso y esa llegada a la promesa que Dios les había dado. Pero, dadas las condiciones, como dice ahí 1 Corintios 10, que fueron quedados sembrados porque había murmuración, había acá, había allá, tantas cosas. Había un enojo justificado de parte de Dios, y el cual le mostró a Moisés. Te estoy haciendo un pequeño resumen de lo que dice Génesis 33. Y el Señor le dijo: seguirán el camino, pero yo no voy con ustedes. Mi bien será retirado de ustedes. Arréglenselas como puedan. Entonces, hermano, qué tremendo es esto. Pero ¿qué crees? Por eso te digo que la actitud correcta que siempre debemos tener nosotros, a pesar de todo, es buscar la correcta intercesión, es buscar la correcta oración, es buscar la petición que toque el corazón de Dios. Y ante lo que era una realidad acerca de la decisión de Dios de abandonar, no la obra, pero sí abandonar al que no estaba de acuerdo a su obra, entonces la intercesión de Moisés fue un ruego persistente, fue una oración totalmente intensa sobre que necesitaba la compañía de Dios. Cuando tú y yo llegásemos a tener esa intercesión y ese ruego de buscar anhelante la compañía, la comunión con Dios, fíjate lo que hace, verso 12, y te leo rápidamente Éxodo 33, ahí en el verso 12 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Cuando Moisés lo único que necesitaba es que Dios fuera con él. Sin embargo, estaba en esa parte de entender y ajustarse a la voluntad de Dios. Dice: sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí
no diría tramposamente, pero sí de alguna forma Moisés estaba apelando a la benignidad de Dios, tocando el corazón en un ruego correcto, decir acerca de cumple, Señor, lo que ya has prometido. Esa es la oración que debemos de hacer siempre, decirle a Dios: Dios, tú te has encargado de dar promesas, tú te has encargado de dar a nosotros alguna instrucción. Te oramos para que tú recordarte que necesitamos que cumplas lo que has prometido. Entonces, hermano, en ese acuerdo, la correcta oración de Moisés no era por el detalle de las circunstancias. Señor, queremos que esto sea así porque deseamos, porque queremos, porque lo buscamos, porque lloramos, nos preocupamos, nos angustiamos. No, su petición no era el detalle de las circunstancias ni cómo debían suceder estas. O sea, no le podía dar órdenes a Dios ni hacerle sugerencias a Dios. Era simplemente que su correcta oración era aceptar ya la voluntad de Dios, que había sido: no voy con ustedes. Digo: Señor, está bien, yo lo acepto, pero sin embargo, y mira, sin embargo, acompáñame a los versos 13 al 19. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, fíjate la petición de Moisés, que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Wow. ¿Cómo se puede resistir Dios cuando le ruegas, le oras y le pides de esa manera? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Un hombre poniéndose en la brecha por otros. Dice, y él dijo, tocó el corazón de Dios. Dice: mi ira, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ve la manera tan práctica, tan rápida y tan fácil de tocar el corazón. Cuando te alineas a su voluntad, aceptas lo que Él es, pero buscas su benignidad para tocar el corazón. Y Él respondió y dice, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa es la correcta petición tuya y mía de cada día, tener ese ruego: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me saques de mi cama. Qué bien, ¿verdad? No me saques de mi recámara, no me saques de mi casa. Unos dirían amén, amén, pero no, hermano, tienes que salir, pero que la presencia de Dios vaya contigo. Y entonces, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Mira qué ruego y qué petición, qué manera de conmover el corazón de Dios. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Señor, que tu palabra dé fruto, que tu palabra nos haga hacer la diferencia, que tu palabra nos haga hacer el contraste con todos los demás. Y entonces fíjate lo que Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho. Mira este tiempo de oración y comunión de Moisés. Este es un estándar, este es un modelo, esta es una manera de cómo acercarnos a Dios para poder ser la razón de una sonrisa de Él y poder ser parte de una respuesta afirmativa hacia una petición correcta y bien hecha, hermanos. Entonces, dice: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por no tu nombre. Y él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Fíjate qué abusivo a este hermano Moisés. Ya se fue hasta la cocina. Muéstrame tu gloria. Ya teniendo la presencia de Dios, es que da paso a ver la gloria de Dios. Pero él apenas estaba en esa parte de la respuesta y le respondió, fíjate nada más: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí está la respuesta de Dios, su benignidad. El ruego persistente de Moisés movió la benignidad de Dios y esta se manifestó para que un día posterior Moisés tomar esa misma actitud con su prójimo, con el pueblo de Dios, con aquellos rebeldes, con aquellos que estaban extraviados y confundidos. Pero Moisés jamás habló mal de ellos. Cuando Dios estuvo a punto de dejarlos,
Moisés siempre decía: no, Señor, tú no los sacaste para traerlos aquí y ser tú alguien que falle en lo que promete. Fíjate cómo le pedía Moisés a él las cosas claras, pero las cosas directas, en pocas palabras, porque recuérdate que Moisés era de pocas palabras. Entonces, por eso dice Jesús, la mucha y vana palabrería no funciona. Mejor hagamos oraciones cortas, pocas palabras como Moisés, pero poderosas en el diálogo, alineadas a la voluntad de Dios. Amén. Entonces esto, vemos cómo la respuesta de Dios fue acerca de pedir bien, porque Dios responde de acuerdo a una oración que pide bien, y no para sus deleites, dice Santiago. Ahora, Dios nos instruye en su palabra el que nos volvamos a su bien. Eso es la realidad. La experiencia de Moisés fue para mostrarle a él que debía volverse al bien de Dios para que el bien de Dios se volviera hacia ellos. Y fue una realidad, como lo vemos ahí en Éxodo 33. A pesar de que Moisés sabía que Dios tenía la razón, que su enojo era justificado, porque el pueblo era incrédulo y rebelde, como tú y como yo. Eso llega a suceder. Tal vez es casualidad, ¿verdad? Tal vez a lo mejor no vinieron los que son incrédulos y rebeldes, pero por los que vinieron o por los que no vinieron y que están oyendo, por eso es justo el enojo de Dios. Y por eso es que necesitamos aprender de las experiencias del pasado y comprender que nosotros, tú y yo, siempre debemos marcar, siempre marcamos la distancia entre el bien de Dios y nosotros acerca de lo que hacemos y somos. O sea, el bien de Dios no se va, su benignidad no se va. Tú y yo somos los responsables de hacer ese alejamiento por las malas conductas, las malas prácticas de nuestra vida y por nuestra desobediencia. Entendiendo así entonces que el enojo de Dios es justo porque es contra el pecado. Amén. Pero el Señor, lo acabamos de leer: yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor es clemente y misericordioso. Y a pesar de lo que tú y yo hayamos hecho, a pesar de lo que haya pasado el día de ayer, Él ve en ti si hay arrepentimiento. Y en la búsqueda de esa comunión y en la disciplina del ruego y la correcta oración, Él muestra y nos da la oportunidad de ver su benignidad, todo su bien, como se lo prometió a Moisés, del cual Él es capaz, un bien que es inagotable y un bien que dura para siempre. Pero escucha, solo en aquellos que esperan tranquilos y en paz ese bien de Dios que es expresado a través de su palabra, que es buena y es consoladora. Entonces, para encontrar la benignidad de Dios, recibirla, y para dar la benignidad de Dios, darla a nuestro prójimo, esta es la fuente para poder comprender y entender qué es la experiencia de la benignidad. Porque lo que está aquí plasmado es algo que no caduca, porque Dios nunca cambia. Dios es el mismo siempre. Amén. Y su benignidad es para siempre. ¿Por qué? Simplemente porque es Dios. Tú y yo podemos fallar, pero Dios nunca falla. Y lo respaldo escrituralmente. Dice, primer libro de Samuel 15:29, dice: además, el que es la gloria de Israel, Dios no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Mira la benignidad de Dios mostrándose ahí, sabiendo quiénes somos. ¿Eres bueno, hermano? Levantan sus manos los buenos. ¿No? Pero fíjate, vino Jesús para darnos una identidad como hijos de Dios. Y el mismo Jesús, dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, estar delante del verbo de Cristo, el bien de Dios, la palabra engendradora de bien en nosotros, nos enseña que la benignidad es el recurso espiritual, el rasgo del fruto del Espíritu, que es aportado por Dios para ti y para mí, para que así, tal y como Él hace contigo y conmigo, al mostrarnos toda la capacidad de bien que Él puede dar a nosotros, así también nosotros lo hagamos con nuestro prójimo.
Y estamos viendo lo que es el rasgo de la benignidad. Un rasgo que tiene las características del obrero que puede estar delante de Dios haciendo las cosas correctas. Y para poder dar benignidad, debemos llenarnos de la experiencia de la benignidad con Dios y buscar que Él nos mire con sus buenos ojos, que Él nos haga entender que aún ese rasgo del fruto del Espíritu es mera colaboración del Espíritu con nosotros, porque de nosotros nada bueno proviene. Nuestra naturaleza en sí no es buena, no es algo que obtenemos por cuenta propia, es algo que viene del fruto, y ese fruto que es dado por la gracia de Dios, por pura gracia, hermanos, no porque lo merezcamos, por su gracia y su amor. Y también en lo único que podemos nosotros hacer es colaborar con esa gracia de Dios a través de responder correctamente por medio de la obediencia, por medio del querer hacer los deseos de Dios, por medio de expresar lo que su palabra dice a través de nuestros hechos y acciones, para que entonces pueda el Señor continuar completando la obra que empezó, moldeando en nosotros su carácter, su imagen y su semejanza. Amén. Hermanos, esto es algo bonito, me gustó. Y entonces, si ya tenemos la benignidad de Dios en nosotros, que la recibimos por gracia, dice, lo que recibimos de gracia, entonces ahora ¿qué? Lo damos por gracia. Y esa gracia no debe de ser una gracia comprometida, ni que compre o quiera comprar favores de Dios, sino debe ser genuina, expresando de ti para tu prójimo simpatía, comprensión, gracia, ternura, buena voluntad, paciencia, sinceridad, buena intención, amabilidad, tolerancia, humanidad, integridad y sobre todo amor por Él. Esa es la benignidad. Esa es la manera de completar en nosotros lo que Dios quiere, que seamos semejantes en su carácter. Y finalmente, hermano, quiero compartirte una meditación adicional acerca de la siguiente cita, muy conocida por todos. Romanos 8:28. Casi todos se la saben de memoria, ¿verdad? Porque nos gusta aplicarla en momentos de dificultad. ¿Están de acuerdo? Cuando estamos más atorados, cuando estamos más sumidos, cuando estamos más atribulados. Ay, Señor. Y sabemos, lo sé bien, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero déjame romperte un poco el esquema, hermano. Eso me gusta. Vamos a romper el esquema. ¿De qué bien habla Dios? ¿De qué bien está hablando Pablo en esa escritura? No está hablando de un bien que te sustituye algo cuando por alguna razón lo pierdes, o cuando por alguna razón estás afectado por ciertas circunstancias. Es que no importa lo que me pase, todo es para bien. Es decir, pierdo esto, pero Dios me va a dar lo doble. Es decir, me falta aquello, pero Dios va a suplir de esa manera. No, hermano, en el contexto de esa cita, si la queremos leer bien, habla de la benignidad de Dios, pero de una manera más intensa, más profunda, donde el amor de Dios es revelado de una forma contundente para que tú y yo entendamos la magnitud del bien y la benignidad de Dios a nuestras vidas, hermanos. Lo que Él dice es que Él está diciendo en Romanos 8:28 lo que nos está mostrando en Éxodo 33, como a Moisés le sucedió, hermano, cuando en esa situación en la cual se encontraba Moisés, dejado de Dios, abandonado por la gracia de Dios, por el favor de Dios, el ruego, la oración y la intercesión correcta era de acuerdo a corresponderle primeramente con nuestro amor a Él. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo, que nunca falte nuestro amor a Él. Y de acuerdo al propósito con que nos llamó a seguirle, que es seguir a Cristo. Tenemos la instrucción clara: a los que aman,
a los que corresponden al amor de Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, a los que acercó Dios a ellos, a los cuales Dios le dio a Cristo y de los cuales ninguno está para ser perdido. Y como dice 1 Juan 4:6, unos oyen de Dios porque son de Dios, pero los que no oyen de Dios no son de Dios, porque ahí se define lo que es el espíritu de error y el espíritu de verdad. No es para todos. Pero si tú eres de los bendecidos, que has sido llamado, entiende el proceso. Él nos mostrará todo su bien. Escucha, no es un bien sustitutivo, es mostrarnos su bien. Y este tiene que ver con el reconstruir y restaurar nuestra relación con Él. Ese es el bien. Que en medio de esas circunstancias tu prioridad sea reconstruir y sanar, restaurar tu relación con Él. Porque si es cierto, todas las cosas nos ayudan a que el bien de Dios se manifieste, porque es acercarnos a Él. Amén. Tomar aquello que dejamos de ser y hacer, y de ello aprender, y así comprender que aún estamos por esas circunstancias en la perfecta voluntad del plan de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Te das cuenta que es la promesa? Porque Él desea reafirmar nuestra identidad, y la identidad tuya y mía. Nuestro bien es que somos llamados hijos de Dios. Y su bien, para terminar, es reafirmarnos en su plan de amor y su proyecto de benignidad a nuestras vidas. Y en el contexto de esa porción de la Escritura, te puedo decir, verso 29, Romanos 8:29, pero solo quédatelo en tu mente y escucha. Porque a los que antes conoció, qué bien tan glorioso, Dios ya te había conocido. Esa es su benignidad. También los predestinó, te dio un destino anticipado. Mira el bien del que está hablando Dios. Acercarte a Él, a restaurar tu relación, tu comunión con Él, te da lugar a entender y a admirar y a saborear y a poder disfrutar ese bien del cual Dios está hablando en esta porción de la Escritura. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme al carácter de Jesús. Ese es el bien del cual nos debemos de ocupar, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó también los llamó para seguir a Cristo. Y a los que llamó, a estos también les justificó para presentarse sin culpa delante del Padre. Porque eso fue el propósito de que Cristo viniera a abrir un camino nuevo y llegar directamente a la presencia de Dios. Y a esos que justificó, a estos también los llenó de una gloria especial. Ese es el bien del que habla. Cuando tú leas Romanos 8:28, entiende que el bien no está para aquí, el bien está para allá, para estar delante y en una comunión perpetua y continua con Dios. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, mira qué bien, ¿quién contra nosotros? Ese es el bien que debemos reconocer. Alguien que está ahí ya tuvo la victoria, y ahora Él nada más nos impulsa a mantener esa victoria a través de cómo respondemos a Él. El que no escatimó a su propio Hijo, mira qué bien de Dios, la benignidad de Dios expresada a la más alta potencia, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué hermoso aspecto de la benignidad. Y dice, Dios, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ocupémonos de lo primero y lo principal, Dios, y lo demás, siempre dice la palabra, es una añadidura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira qué bien, Dios es el que te justifica. ¿Quién te condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira el bien mostrado de Dios, su amor derramado de una manera extraordinaria para mostrar su benignidad. Y entonces pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
En todas estas cosas, mira el bien de Dios, su benignidad, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y redunda con la cerecita en el pastel, hermano, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mira el bien de Dios, su benignidad. Nada de lo que pase por tu mente o por mi mente, nada, absolutamente nada, hermano. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Nada. Esa es la benignidad de Dios. Nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si alguna duda tienes acerca de lo que es la benignidad de Dios, hermano, piensa y reflexiona. La benignidad es ser llamados sus hijos y obtener y rogar y orar a Él, recordarle que cumpla todas estas cosas. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos y solo piensa hasta dónde ha llegado el amor de Dios por ti, hasta dónde ha llegado la bondad de Dios hacia tu vida, hacia dónde Él ha pasado por alto todo aquello en lo cual tú fuiste o has ido en la dirección contraria. Dios se ocupa de estar a tu lado, y si manda algún momento donde se sacuden las cosas alrededor, su propósito es acercarte a Él, que confíes en Él, y de lo que Él se asegura es de que no te falte tu fe, para que cuando tú regreses, como pasó con los apóstoles, puedas entonces afirmar a los tuyos. Recibiste benignidad, puedes dar benignidad. Eres objeto del amor y la bondad y lo bueno de Dios. ¿Cómo miras? ¿Cómo dices amar a lo que no miras, si a lo que miras no lo amas? Ese es el propósito de la benignidad, que se cambien tus ojos para ver como Dios te mira a ti, tú poder mirar a tu prójimo. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que ha sido vertida en este lugar, en cada corazón, en cada vida, en cada mente. Ya no hay más, sino solamente atender lo que tú has dicho. Padre, en esta hora te damos gracias y nos quedamos con esa responsabilidad. Nos has abierto los ojos, nos has abierto el panorama, nos has mostrado luz en medio de las tinieblas. Señor, gracias por tu benignidad. Gracias por el bien que nos das. Aquellos que nos visitan por primera vez, si es la primera ocasión que tú estás en un lugar así, si es la primera vez que tú has oído de lo que Cristo, de lo que Jesús tiene de plan para ti, si has oído por primera vez todo lo bueno que Dios es y puede ser contigo, es un buen momento para tomar una decisión. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntete, arrepiéntete y conviértete, y serán perdonados tus pecados, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de paz, para que aprendas que todo lo que ha pasado es para que Dios te muestre el bien de acercarte y restaurar tu relación con Él. Al final te esperamos con mucho gusto para que seas atendido como mereces y podamos darte más de este conocimiento del plan de Dios para tu vida. Mundo de Fe, Iglesia de Cristo, gracias, Dios, porque estamos en tus manos, porque fuera de ti nada podemos hacer, porque nos has mostrado desde el inicio, desde el principio, que tu ocupación ha sido mostrar tu bien, y que todo lo que has hecho y todo lo que haces con nosotros, tú lo ves y dices, es bueno. Gracias, Señor, por ese privilegio de participar de las cosas buenas que tú haces. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.